¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Tiempos Violentos en Vía X. Tras meses aquejado de salud, esta madrugada falleció a los 79 años el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Para muchos, un histórico del partido. Para otros, un avesado estratega, quien desde su juventud militó hasta asumir la presidencia tras el deceso de otra figura rutilante de la política nacional, como lo fue Gladys Marín. Estuvo detenido y fue torturado en dictadura, para luego pasar a la clandestinidad, desde donde articuló en el PC los vínculos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes lideraban la resistencia armada contra Pinochet. Ya en democracia fue diputado entre 2010 y 2022. A sus familiares y cercanos nuestras condolencias. Tan solo 13 días faltan para que se conmemoren los 50 años del golpe y por el momento aumenta la incertidumbre respecto de cuáles serán los verdaderos alcances de los actos a realizarse para revisitar una fecha marcada en la memoria de los chilenos. Bien, vale la pena analizar esta situación. ¿Esta incertidumbre responde a alguna desprolijidad del gobierno? ¿Se está improvisando o simplemente el ambiente impide una conmemoración con mirada de unidad? Por otra parte, se enteró que la ministra Romy Rudeford tendrá que dejar la investigación en el escándalo conocido como Milico Gate. Hoy, en Tiempo de Daza, Mauricio nos va a explicar ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es el motivo para que la jueza que tiene en la mira a todos los comandantes en jefe del ejército desde el retorno a la democracia se vaya de su puesto? Quédese, porque aquí comienza Tiempos Violentos. Mucho se ha hablado en los últimos meses de las disputas generacionales que existen en nuestro país y en el gobierno. Y creo que personas como Guillermo Tellier entendieron desde un principio que tal disputas no tienen sentido, sino que tenemos que aprender los unos de los otros. Y tanto al interior del Partido Comunista de Chile, pero también hacia afuera, y en esto me siento parte, fue muy generoso con sus conversaciones, con sus consejos, incluso en los momentos de diferencia. Porque cuando tuvimos diferencia, siempre fueron planteadas estas con respeto y en el ánimo de buscar un pasito más adelante de la diferencia, el encuentro, y todo siempre en pos del bienestar de las grandes mayorías en Chile. Y eso es algo que yo destaco plenamente. Ahí estaba el presidente de la República refiriéndose, cierto, al fallecimiento de Guillermo Tellier y su relevancia en la política nacional respecto del tema generacional. ¿Qué piensan otros invitados de esas primeras declaraciones y del adiós a Guillermo Tellier? Lo vamos a estar conversando en los primeros segundos del programa, pero saludamos de inmediato a Mauricio Daza, que ya está junto a nosotros. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Y qué violentos están estos tiempos. Vamos a analizar, entre otras cosas, también lo que ha sido la sentencia final en el caso de Víctor Jara, donde se ha establecido la condena a 2 ex miembros de la dictadura militar y el trágico giro además que tuvo el cumplimiento de esta condena. Así que de eso y mucho más vamos a analizar esta noche acá en Tiempos Violentos. Si tuvieran que destacar la figura de Guillermo Tellier, nuestros invitados, ¿se quedarían con lo que planteaba el presidente o sería otro aspecto de su legado? Lo que resaltarían, se lo preguntamos en 10 segundos a nuestros invitados, comenzando con el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? 10 segundos para ti. Hola, buenas noches. Bueno, Guillermo Tellier acaba de fallecer. No quisiera comentar sobre los aspectos que yo critico de su vida política. Sin embargo, creo que hubo tiempos violentos que hoy día se nos recuerdan. Esperemos que nosotros depende que no se repitan. Perfecto. La misma pregunta para Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Cecilia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, solo agradecer a Guillermo Tellier el respeto, la amistad cívica que siempre planteó, sobre todo con nosotros, la democracia cristiana, con quien hemos tenido diferencia histórica. Así es. Marco Antonio Núñez nos acompaña hoy día, ex parlamentario, expresidente de la Cámara también por el PPD. Marco Antonio, buenas noches. 10 segundos para usted. Muy buenas noches. Trabajé, conocí muy personalmente a Guillermo Tellier. Es un hombre del siglo XX que se va probablemente el último gran secretario general, presidente del Partido Comunista, que deja un legado que da para analizar. Sigo contigo, Marco. ¿Qué aspectos destacarías tú del legado de Guillermo Tellier? Él está en la clandestinidad, tiene un rol en dictadura, articula, ¿cierto?, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese es un Guillermo Tellier. Pero luego, en democracia, él llega a ser parlamentario del Partido Comunista en el Congreso, llega a ser diputado entre el año 2010 y el 2022, y también le tocó articular con la concertación o con la nueva mayoría, también la integración del Partido Comunista al gobierno en su punto. Mira, yo creo que no fue producto de la clandestinidad, pero él tenía una personalidad
muy llamativa porque era muy cauto. Él hablaba poco, sin ser distante. Tenía una mirada muy acogedora, era muy expresivo, particularmente cuando uno intentaba llegar a acuerdo y lo lograba. Pero a mí me llama la atención porque él transmitía serenidad. Era un conductor de un partido con las características del Partido Comunista de Chile. Hay que analizar al Tellier, secretario general, pero también al Tellier vinculado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él probablemente junto a Gladys Maril son los más importantes protagonistas del giro que existe a mediados de los años 70, cuando el Partido Comunista opta por la vía armada para derrocar a la dictadura. Finalmente termina como termina, el Frente Patriótico se hace autónomo básicamente en democracia y él transita guiando al Partido Comunista después de Gladys Marín hacia su institucionalidad democrática, siendo incluso él uno de sus parlamentarios. Yo trabajé con él, me tocó compartir varias comisiones y yo creo que a partir de su fallecimiento y de los 50 años del golpe, da para analizar su vida y lo que viene para el Partido Comunista. La primera pregunta es, estuvo Volodya Teitelboim muchos años, Gladys Marín, Guillermo Tellier. ¿Qué viene ahora? Antes se sabía, era como el Vaticano, ¿no? Sí, la línea de sucesión era clara. Estaba clara, así, porque además hay como centralismo democrático. Antes estaba claro quién era el heredero, además por largas décadas. Ahora no. Hoy día no. Ahora el Partido Comunista... Lautaro Carmona no. Probablemente, no lo sabemos, pero ya se conoce, como nunca antes, de tendencias al interior del Partido Comunista, distintos candidatos a suceder a Tellier. Yo creo que va a ser muy interesante cómo se desenvuelve en el momento de respeto, en el día en que él fallece, una vez que lo despidamos, ¿qué pasa con la conducción del Partido Comunista? Cecilia, me gustaría tu visión histórica respecto a una figura como la de Guillermo Tellier, pero también esa mirada de futuro. ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista de aquí en más? ¿Quién toma la batuta luego que Guillermo Tellier ya no está con nosotros? Bueno, yo creo que la figura de Guillermo Tellier como político, un político de fuste, ¿cierto? Un político que tiene mucha trayectoria en el país, que consiguió, yo creo, sentarse a la mesa a conversar con otros que pensaban muy distinto. Que estuvo también en la conversación por esta segunda etapa constitucional, para ver las bases que iban a sustentar este nuevo texto, los bordes. También estuvo sentado en esa mesa. Y eso habla muy bien de él, porque en el fondo había un esfuerzo a través de él, del Partido Comunista, por llegar a acuerdos. Siempre con la visión distinta que uno pueda tener con ese partido, ¿cierto? Sobre todo nosotros, la democracia cristiana. Pero siempre con ese respeto y esa amistad cívica que yo debo reconocer que lo que hacía, lejos de polarizar esa conversación, lo que hacía más bien era calmar los ánimos y darle una discusión desde otro enfoque. Yo creo que el Partido Comunista hoy día no es el Partido Comunista de antaño. Tiene figuras destacadas en la política nacional. ¿Eso para bien o para mal? ¿No es el partido de antes? Yo creo que para bien. En el minuto en que el Partido Comunista ingresa a la nueva mayoría y hace gobierno, entre otros, también con nosotros, con la democracia cristiana, demostró que estaban dispuestos a dialogar y a sentarse a hacer políticas con otros que pensaban muy distinto a ellos. Sí. Y respecto al futuro, ¿quién podría seguir el liderazgo hoy día en el Partido Comunista? ¿Es la nueva camada de militantes comunistas? Me refiero, no sé, la ministra Vallejo, la diputada Cariola, el diputado Barrera, o es una figura también histórica como lo es el actual secretario general, Lautaro Carmona. Bueno, la diputada Carmen Hertz también se me queda ahí en el tintero, también una figura importante. Yo creo que esa evolución generacional que está viviendo la política, que no solo se ve en el Partido Comunista, es bastante interesante de mirarla, porque creo que había un punto de quiebre en lo que eran antiguas figuras políticas y las que hoy están dirigiendo de nuevo los partidos. Son distintas las figuras. Y esa evolución, yo creo que el Partido Comunista no está ajena a eso, tiene políticos jóvenes con una proyección política y que yo creo que es bastante interesante de verlo. Juan Carlos, tú eres un hombre de derecha. ¿Cuáles son las luces y las sombras que
que ves en la figura de un hombre como Guillermo Tellier? Bueno, las sombras son su pasado, baleando la violencia, ciertamente, por los espacios que le dejó el no poder resolver las cosas democráticamente. Él opta por la vía armada, lo reconoce, actúa en el atentado a Pinochet, donde mueren cinco escoltas, no olvidemos, pero después él se suma a la institucionalidad del 2020 en adelante cuando es diputado. Él es 18 años presidente, 2010, perdón, sí. 18 años presidente del Partido Comunista. Gran parte del crecimiento que tiene el Partido Comunista en el Parlamento, que llega al gobierno con la nueva mayoría y ahora con Apruebo Dignidad, se debe a su estrategia política, me parece hábil. Sin embargo, yo el partido lo veo hoy día a lo menos dividido en cuatro grupos que son ¿Podríamos definir esos cuatro grupos? Sí, claro. Bueno, uno de los históricos, ¿no es cierto?, donde estaba él, Carmona, Hertz. Hay un grupo que es el de Hugo Gutiérrez, ¿no es cierto?, que está llamando a votar en contra la Constitución, aunque todavía no está el borrador listo. Tenemos a la patrulla juvenil, ¿no es cierto?, de Camila Vallejo y Carol Cariola, insertos en el gobierno, ciertamente, con la ministra Jara también, ¿no? Y finalmente Jadwe, ¿no es cierto?, sometido hoy día a un escrutinio por su manejo de las finanzas en el municipio de Recoleta y las farmacias populares. Entonces, yo no sé realmente qué figura va a suceder, por qué vía va a actuar. Me parece a mí que estos jóvenes que están hoy día por el partido corresponden a un proyecto que echó a andar Tellier hace muchos años atrás, con la FECH, con muchos 20 años atrás, ¿no? Y que le dio resultado, hay que reconocerlo. Yo espero que esto también nos sirva para recordar a los extremos que llegamos en el país en un minuto, ahora que está cerca del 11 de septiembre, cuán divididos estuvimos. Eso es lo que yo saco el aprendizaje de la vida política de Tellier. Los quiero invitar a revisar una portada de diario, un titular que tenemos para comentar y revisar junto a ustedes a esta hora de la noche. Diario La Tercera, poca presencia de figuras internacionales y disminución de expectativas. La Moneda ultima detalles de conmemoración por los 50 años del golpe. Nos cambiamos completamente de tema y nos vamos a lo que nos invita a revisar y reflexionar en torno al 11 de septiembre de 1973. Lo hemos conversado ampliamente en el último tiempo. Se conmemoran 50 años y al parecer la conmemoración será más pequeña y más austera de lo que se creía. Mauricio Daza, quiero abrir contigo porque te dejé esperando en el tema anterior y si quieres decir algo de Guillermo Tellier, sí, por favor, adelante. Bueno, obviamente condolencias a su familia, a su partido, ¿no?, que ha sido motivo de congoja, tuvo un liderazgo indiscutible. Yo creo que la historia hay que verla en su contexto, ¿no? Claro, si uno era militante de un partido respecto del cual sus miembros estaban siendo exterminados por parte del Estado, a partir de una persecución que estaba involucrando detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, claro, ¿no? O sea, uno podría pensar de que en ese contexto alguien podría haber considerado reaccionar también por medio de la fuerza ante esa persecución. Y eso también hay que analizarlo en su contexto. Lo importante es que establecía la democracia. Tellier fue, yo diría que un elemento de diálogo, un elemento también para, de alguna manera, ya a partir de el año 90 empezar a desmovilizar a aquellos que seguían en una lógica, ¿no?, de violencia y poder abrir una nueva etapa, que era muy importante para un gobierno que también históricamente estaba en una situación débil, ¿no?, compleja, como era el primer gobierno de Patricio Aylwin, también otro insigne demócrata, ¿no?, que permitió de que hoy día vivíamos en una situación muy distinta a la de aquellos oscuros años, ¿no? Oscuros años que comenzaron un 11 de septiembre. Por lo menos respecto del golpe militar, más allá de las circunstancias en que esto se haya dado, ¿no?, en un contexto donde debemos estar de acuerdo, y lo hemos dicho permanentemente, ¿no?, no es aceptable un golpe de Estado en ningún caso para los efectos de poder solucionar una crisis política por profunda que ella sea. Tampoco, ¿no?, la acción en democracia de la violencia como instrumento político tampoco es aceptable, ¿no?, y menos lo que son las violaciones a los derechos humanos. Ahora, estos tres mensajes que yo creo que podría haber un acuerdo bastante amplio, si es que se hubiese articulado una conversación con altura de miras, lamentablemente no va a estar presente en este acto. Van a haber declaraciones de los mismos lotes de siempre. Y eso es un problema, y esto da cuenta también de falta de liderazgo, hay que decirlo derechamente, ¿no? Llega el gobierno y yo creo que el presidente Boric tuvo que haber visto, mire, tengo 4 años de gobierno, hay algunos hitos importantes, ¿no? Un hito importante en los 50 años.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Va a colocar a su amigo de los asados para poder hacer una declaración pública? ¿O va a colocar a alguien que pueda unir, que pueda convocar en gestiones que sean eficaces, muchas de ellas reservadas, con los distintos actores políticos, ojalá con los presidentes de los partidos, para decir, ¿sabe qué? Lleguemos a alguna declaración que sea mínima, ¿no? Quizás no una gran declaración que dé cuenta de todos los hechos históricos que precedieron el 11 de septiembre, sino estos mínimos que yo he señalado. Bueno, eso no ocurrió, una farra, una oportunidad perdida. ¿Y ahora qué ocurrió? A menos de un mes contratan a la oficina de Ángel Carcavilla para que haga algo. Probablemente lo va a hacer porque es muy talentoso y es sabido, ¿no? Pero esa era la solución para los 50 años del golpe de Estado. O sea, esa es la situación actual. Acá hay una responsabilidad del presidente y del gobierno, ¿no? De no haberse tomado esto en serio, por lo menos, con la altura de mira suficiente. Insisto, vamos a tener un evento, yo diría que mediático, ¿no? El día 11 se va a ver muy bien probablemente, pero no va a ser mucho más. Estaba revisando el cronograma de los 50 años y me da la idea de que lo más relevante es lo que se va a anunciar mañana, ¿cierto? El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para poder esclarecer de alguna manera las circunstancias de desaparición y muerte y el destino principalmente de personas que fueron víctimas de desapariciones forzosas en dictadura. Juan Carlos, estamos a menos de 14 días, menos de 2 semanas del 11. ¿Existe posibilidad de generar una gran mesa de unidad o esa posibilidad se perdió hace mucho tiempo atrás en el camino y hoy día lo que vamos a ver en un acto bastante diezmado? Después podemos analizar las causas de aquello. Mira, uno mira los 30 años del golpe. Lagos hizo la apertura de la puerta de Morandé 80, reivindicando un poco la figura de Salvador Allende e inaugura la estatua también en la Plaza de la Constitución. Después está los 40 años. Piñera hace el reconocimiento de los cómplices pasivos, claro, a un discurso contundente, un hito histórico interesante, ¿no? Pero ahora en los 50 años vemos 3 ministros de Cultura, ¿no es cierto?, que ya han tenido que estar a cargo de estas celebraciones, un coordinador que era Patricio Fernández, que finalmente lo retiran, ¿no?, de esta labor, seguramente porque finalmente el gobierno se ha enfrentado a la necesidad de darle un toque ideológico a esta conmemoración, en lugar de lo que muchos le hicimos presente al gobierno, que es buscar esto, mirarlo como un evento histórico, que nos tiene que dar ciertos aprendizajes del cuidado de la democracia y ciertamente buscar reunir a las personas y no dividirlas. Eso es una cosa bien distinta de que sigan adelante todos los procesos judiciales que tengan que seguir. Eso está completamente dentro de lo que hay que hacer. El país, si se quiere reconciliar, necesita verdad y justicia, pero ciertamente si el gobierno instrumentaliza esto para agizar los ánimos en un momento que el país está bastante polarizado por el mismo proceso constitucional, realmente creo que es una falla, una oportunidad perdida, como bien dice Mauricio. Cecilia, ¿qué es lo que trancó la posibilidad de hacer un gran acto conmemorativo de los 50 años? O un gran mes conmemorativo de los 50 años. ¿El tema ideológico que apunta Juan Carlos o simplemente la incapacidad de liderar un proceso para decir, estamos viviendo los 50 años y esta es la mirada como país que tenemos? Yo creo que el país está viviendo un momento bien polarizado. Nos preocupa, y ya lo habíamos conversado en algún minuto acá, nos preocupa esta opinión de repente desproporcionada, esta falta de reconocimiento que lo que se vivió no puede volver a ocurrir. Y hay mucha justificación. Yo he escuchado en el ambiente mucha justificación del golpe, cosa que es preocupante, porque uno no puede justificar un quiebre a la democracia. Uno lo que puede decir, y lo que nosotros como demócratas cristianos, que fuimos opositores a Allende, porque consideramos que no era un buen gobierno, pero nada justifica un quiebre a la democracia. Nada justifica lo que pasó, una cosa absolutamente desproporcionada de la fuerza. Ese reconocimiento yo creo que falta, decir que nunca más. Ahora, yo creo que hay 3 aspectos que son como mínimos comunes, que creo que nadie está en contra, que es la defensa irrestricta a la democracia, a los derechos humanos y un diálogo cívico permanente. No es una declaración
solamente, sino que es parte de un trabajo de reflexión profunda que tiene que tener el país, las autoridades políticas, las autoridades electas. A mí me parece que esas declaraciones no se pueden improvisar, sino que es parte de un proceso que uno trabaja con otros que piensan distinto para un compromiso social y político en el país. Yo insisto con el cronograma, el día 30, mañana, ¿cierto? El tema del Plan Nacional de Búsqueda. El 1 de septiembre se lanza una campaña pública, Acuérdate del futuro, democracia siempre. El 5 de septiembre el anuncio de agenda legislativa en materia de derechos humanos que involucran iniciativas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Y pequeños, no quiero ser peyorativo, pero pequeños hitos, ¿cierto? Hubo mucho tiempo y yo recojo lo que dice Mauricio Daza. El gobierno cuando comienza su mandato fija el calendario, mira el calendario y dice tenemos cosas importantes. Se la jugaron por el 4 de septiembre, salió mal. Pero luego viene los 50 años, que es algo que respecto a lo cual todos los chinos y chinas tenemos una mirada. ¿Cómo no íbamos a poder articular desde el gobierno? ¿Cómo el gobierno no iba a poder articular un llamado transversal para tener una mirada única? O sea, más allá de el problema que no se ha hecho suficiente justicia, no hay suficiente verdad, todavía tenemos miles de personas detenidas desaparecidas cuyas familias no saben dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, ¿cómo no vamos a poder prepararlo como se hizo para el 2003 con Lau, como se hizo para el 2013 con Piñera? Aquí también, Marco, hay una evidente falta de liderazgo de parte del presidente de la República. ¿Coincides con eso o no? Yo coincido con eso y quisiera hacer referencia a dos espacios donde se está produciendo, creo yo, una crisis a propósito de los 50 años del golpe. El primero es el Parlamento. Hace algunos días atrás, junto a otros expresidentes de la Cámara de Diputados, manifestamos nuestra preocupación, no solo por la falta de aporte, por los conflictos día a día en las últimas semanas que aumentan la polarización. Yo creo que fue un error grave, gravísimo, por parte de la derecha, el leer el acuerdo de agosto del 73 que da pie para justificar institucionalmente el golpe de Estado. ¿Para qué? Si aquí uno tiene que reconocer, pienso en Alamán, pienso en los acuerdos de reconciliación en tiempos de Elwin, avances civilizatorios de reconocer que la violencia en política es inaceptable siempre por parte de la derecha. ¿Por qué retrotraer? Yo no veo jóvenes republicanos que nacieron en los años 90, hablando con propiedad respecto de las responsabilidades del gobierno de Allende. A mí me parece que ese momento en la Cámara de Diputados fue de gran irresponsabilidad. Y al otro lado vemos a Catalina Pérez, lavando su imagen con un rostro de un detenido desaparecido. Por favor. Entonces, los chilenos ven esta escena y dicen, bueno, el Parlamento no colabora a resolver temas que llevan tanto tiempo en el corazón de los chilenos, que polariza, que divide, y que esta podría haber sido una oportunidad. Y segundo, el gobierno. Mira, yo creo que el presidente Boric, en su momento, cuando asume, piensa que el 11 de septiembre del año 2023, el segundo año de su mandato, es un momento de cierre y de inicio de un nuevo proceso, que puede quedar en la historia de Chile. 50 años. Entonces uno puede imaginar que, claro, la ministra Toá, la ministra Fernández Allende, Carlos Cuadrado Prat, ¿sí? Puede acompañar en un acto de proyección generacional Emilia Schneider, y que en algún momento puede significar que una nueva generación define un encuentro entre los chilenos, mínimos comunes, y damos vuelta a una página, no en el olvidar, sino en elevarnos en términos civilizatorios, de principios, de valores. Pero estamos lejos de eso. Lo que probablemente fue una tragedia, a veces se intenta repetir como comedia. Y lo que tenemos ha sido una tras otro de errores, desencuentros. Esto está deslavado, no vienen grandes invitados internacionales. Y pensemos, a 10 años, el 83 se estaban empezando a organizar las protestas, estábamos en pleno crisis Hubo de la economía. masivas con fallecidos. El 2003, es decir, eso es el 83, el 93, Elwin. Y es un aporte sustantivo para avanzar. Lagos, Luego viene Lagos. Morandé 80, Piñera. Y por lo tanto,
los 50 años debiesen haber podido haber significado, pero estamos más lejos que nunca, creo yo, y no va a significar un hito relevante como fue Morandé 80 o como el acto del Estado Nacional de Elwin el año 90. Juan Carlos, ¿tú querías agregar algo? Sí, no, yo solamente recordar que la lectura del acuerdo en la Cámara de Diputados fue una reacción a una moción de otros diputados de izquierda que quisieron declarar el rechazo a esa declaración 50 años después, moción que fue rechazada. ¿Y por qué se lleva este acuerdo a la lectura? Porque finalmente lo que se busca ahí es contrarrestar la instalación de la verdad oficial, de que todo este conflicto parte el día 11 de septiembre para adelante, pero que para atrás no hay nada, ¿no? ¿Y cuándo parte? Y que busca no justificar, sino que tener en la mira, casi con un rigor científico, lo que es la causalidad que está detrás. ¿Y cuándo parte? No olvidemos, parte, a mi juicio, Sí. con el uso de los resquicios legales. ¿No es cierto? Ahí parte el Que lo conflicto hace que termina en Salvador, tortura parte y muerte. mucho antes, parte mucho ¿Cuándo antes. parte? Sí. Tal vez históricamente, ¿no? Con histórico. mucho... Perdón, yo te dejé hablar. Está bien. El uso de los resquicios legales, ya por el presidente Allende, utilizando el Consejo de Defensa del Estado para eso, ¿no es cierto?, a Eduardo Novoa Monreal. Eso es lo que es rechazado en la declaración de agosto del 73. En la invitación, en la integración de militares como ministros de Estado en el gobierno de Salvador Allende, eso es lo que es rechazado por el acuerdo de agosto del 73. Es decir, es el quebrantamiento que se denuncia y por eso se lee, simplemente es leer un documento histórico. Sí. No es una provocación, es algo que existe y es en reacción a otra cosa. Finalmente, por último, lo que sí yo concuerdo con Marco es que efectivamente fue un espectáculo bastante penoso el ver todo eso. Entonces, nosotros hubiéramos esperado una Cámara de Diputados llamando a la unidad, llamando a mirar al futuro, qué sé yo. Y perdón, y yo quisiera, dentro de las figuras del Partido Comunista que se han mencionado, solamente hacer presente a Claudia Pascual. Trabajó con Cecilia, con nosotros en la mesa del Acuerdo por Chile y por la paz y ciertamente colaboró bastante. Yo eso lo quisiera reconocer. Deme un segundo, por favor, que quiero revisar también con ustedes una información que hemos conocido el día de hoy y que también destacan algunos medios como Radio Bio Bio. Militar en retiro condenado por asesinato de Víctor Jara se suicida antes de ser llevado a Punta Peuco. Luego de ser condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Víctor Jara y Litré Quiroga, el retirado militar Hernán Chacón se suicidó cuando la Policía de Investigaciones llegó a buscarlo para llevarlo a la cárcel de Punta Peuco. Es el brigadier en retiro de ejército Hernán Chacón Soto, ¿cierto? Quien había sido condenado a 25 años. Esto ocurrió en su departamento, en su domicilio, ahí en calle Badajoz, en la comuna de Las Condes. ¿Cómo se desarrolla el clima político con este tipo de hechos? No solamente estamos prontos a conmemorar los 50 años del golpe, sino también los 50 años de la muerte de Víctor Jara. Es condenado, ¿cierto? Y se va a ejecutar la condena de uno de sus autores, Hernán Chacón, y él se quita la vida. ¿Cómo se puede conversar de unidad? ¿Cómo se puede conversar de diálogo transversal cuando ocurren este tipo de cosas? Abro contigo, Cecilia. Mira, es súper difícil porque estamos hablando que fue condenado a alguien que cometió un delito hace 50 años. Hace 50 años. O sea, la investigación ya ha sido bien difícil, porque no podemos negar los pactos de silencio que hubo en esto. No podemos negar que hay gente que todavía no sabe dónde están sus familiares. Por lo tanto, la reconciliación no es solo una frase, porque también hay dolor, ¿cierto? Hay dolor de mucha gente que no ha tenido respuesta, no ha tenido ni siquiera la verdad. ¿Para qué vamos a hablar de justicia? Ni siquiera la verdad de lo que pasó. Por tanto, el camino tiene una herida abierta que yo digo no es una frase, porque para el diálogo, para la unidad, no es solamente racionalizarla, sino que también cumplir con ciertos requisitos que se necesitan para eso. Cecilia, ¿qué se necesita para cerrar esa herida que está abierta? Bueno, se necesita verdad, conocer lo que pasó, conocer lo que le pasó a tu gente, justicia, ¿cierto? Que exista justicia. Después de 50 años algunos dicen que no hay justicia, pero mira, si eso se cumple, nosotros también podemos hablar de reparación a esas personas. Nosotros lo que hicimos como sociedad, ¿cierto? Aquí se destruyeron generaciones familiares completas.
¿Estás de acuerdo con aquello, Marco? Da la idea, ¿cierto? Uno observa la conversación a nivel nacional y da la idea de que desde cierto sector de la clase política como que se está esperando que las generaciones pasen y que este tema termine muriendo. Y yo lo decía ayer en el programa, es muy difícil pedirle a un hijo un detenido desaparecido, una hija un detenido desaparecido, que de pronto ni siquiera conoció a cierta persona fallecida, que no sienta la pena, que no sienta el dolor, si esas cosas también se heredan. Entonces, esto no muere, esto no se acaba simplemente por el cambio generacional. ¿Qué más necesitamos para poder reconciliarnos definitivamente? Sí, pero hay sociedades que han logrado hacerlo. Mira, Europa y las guerras mundiales. Por eso que, mira, yo leyendo a Mansuy, que es un intelectual de derecha, en su libro que es muy recomendable, sobre Allende y la Unidad Popular, a mí, yo por eso te preguntaba, ¿cuándo empieza? Porque tú eres de Bópoli, que es una expresión de la renovación de la derecha, de centro derecha, liberal, abierta a los nuevos temas. Cuando yo veo que se intenta igualar o ecualizar, ¿sí?, la Unidad Popular, que finalmente formó parte de la Guerra Fría, un gobierno polarizante, de minoría, que no fue capaz de llevar adelante su proyecto, que terminó como terminó, no solo desde el punto de vista de una derrota militar, sino también política. Allende iba a llamar un plebiscito ese día. Pero cuando uno dice, mira, el golpe y la persecución y el exterminio comenzaron con los resquicios legales de Novoa Monreal. Yo creo que no vamos a ponernos de acuerdo, pero el golpe es un hito relevante, probablemente de los más importantes en la historia de Chile. Yendo a tu pregunta, mira, yo creo que a propósito de Víctor Jara, la muerte, el suicidio de uno de los responsables de su asesinato, yo solo pensar en Víctor Jara, que es una figura de la cultura. Yo crecí escuchando a Víctor Jara, en el exilio, además canta muy bien, es una personalidad muy atractiva desde el punto de vista artístico, cultural, pero son 40 balas. Son quebrarle las muñecas, es cortarle la lengua para que no siga y intentar hacerlo cantar. Efectivamente, son 5 los oficiales que se ha ratificado su condena. Sí. Aquí no hay un juicio justo, no hay debido proceso. Su cuerpo se tira cerca del cementerio metropolitano, lo encuentran el 16 de septiembre pobladores. Ahí está Joan Jara, su viuda. Su viuda, sí. Él es un ejemplo de aquello que un testimonio de lo que no puede volver a ocurrir. ¿Y en tu que caso? es que no polaricemos, reconciliémonos, tengamos mínimos comunes y que la política y los acuerdos y los desacuerdos que se determinen democráticamente, quién tiene la mayoría, sea lo principal en nuestro país. En tu caso, Juan Carlos, te insisto en la pregunta, ¿qué es lo que desde tu sector creen que de verdad necesitamos para poder hablar de reconciliación en serio en Chile? Mirar al futuro. Mira, el crimen de Víctor Jara es atroz, es brutal. Víctor Jara, además, no solo era un cantor popular, él era un actor, era miembro del Teatro Nacional Chileno, de la Universidad de Chile, descubierto por Álvaro Bunster, ¿no? Que también tiene su historia por ahí. Entonces, él representa lo que no nos puede pasar de nuevo. Yo recomiendo leer una entrevista a Sol Serrano, que se empezó a circular ayer más o menos en algunos medios, donde nos dice con mucha claridad, cuando la democracia no es capaz de solucionar sus problemas, se abren los espacios para la violencia. El suicidio del condenado, del ex militar condenado, revela también a los extremos que se llegaron 50 años después. Este hombre se quita la vida, quizás por culpa, quizás porque no quería terminar en prisión, era bastante de avanzada edad. 86, yo no sé los motivos, años. 87 años creo que tenía. Pero esto es algo atroz que no nos puede pasar. Pero tú me dices mirar al futuro. ¿Y qué me dices de respecto de mirar al pasado para, por ejemplo, mirar al las miles de pasado, familias que tienen detenidos desaparecidos? aprender del pasado para mirar al futuro. La situación de las familias que no han encontrado a su desaparecido, ciertamente es muy triste y ojalá todos queremos que alguna vez eso se logre solucionar de alguna manera por un descubrimiento, por un acuerdo, no sé cómo se logra mitigar ese dolor que es brutal, porque además hay gente mala que de repente llama y dice, lo vimos en tal parte, ¿no? Cosas atroces. Pero en definitiva, lo que hay que hacer es mirar al futuro para que esto no nos vuelva a pasar. Cuidar la democracia de todas las formas posibles. Si nosotros cuidamos la democracia, no va a haber espacios a la violencia. En tu caso, Mauricio Daza, ¿qué es lo que observas como necesidad imperiosa para tener reconciliación?
A ver, no hay otro camino que no sea la verdad y la justicia, si eso está demostrado absolutamente. Yo vengo escuchando desde marzo del año 90 la lógica de decir, ¿sabe qué? No sigamos dividiéndonos, no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. El futuro es lo que nos va a unir. Oiga, pero mire, estamos en los 50 años y seguimos discutiendo esto. ¿Por qué? Porque es una herida profunda en nuestra sociedad. No puede ser que a 50 años hayan, por ejemplo, más de 1000 personas detenidos desaparecidos que no se sabe cuál es su destino. Existe un conjunto numeroso de restos humanos los cuales han sido hasta pimponeados entre la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal y que todavía no son identificados. A 50 años, ¿no? Bueno, y lo que ocurre además con esta persona condenada simplemente es el punto cúlmine de una historia de dolor y muerte, ¿no? Que, bueno, todavía sigue después de 50 años. Después del homicidio, el asesinato de Víctor Jara, 44 balazos, ¿no? Entonces, y Víctor Jara era un símbolo, pues. No era cualquier persona, ¿no? Y hoy día, bueno, es un símbolo que, créanme, que es muy vigente y resuena hoy día en todas las generaciones de artistas a nivel internacional, ¿no? Es cosa de ver cuando viene algún artista importante, oiga, un minuto para un homenaje a Víctor Jara, porque tiene una vigencia, ¿no? Y ese legado también lo tenemos que rendir a través de más verdad y justicia. Yo les recomiendo, acá han dicho varios libros, yo creo que la mejor recomendación es el libro de mi gran amigo Freddy Stock, sobre precisamente la vida y obra y muerte de Víctor Jara, y que parte precisamente con una historia de estos héroes anónimos, ¿no? Que permitieron que el cuerpo de Víctor Jara finalmente no terminara simplemente como otro de aquellos que finalmente nunca fueron identificados. Así que también se los recomiendo. Sí, destacando el rol de ese joven que trabajaba en el Servicio Médico Legal y que contacta a la viuda de Víctor Jara. Arriesgando su vida, por lo demás. Arriesgando la vida en plena dictadura. Los quiero invitar a revisar, y denme un segundo, por favor, porque vamos a conversar con Pedro Ramírez de Ciber Chile. ¿Por qué? Porque Ciber Chile ha preparado esto. Mire, vamos a mostrarle un poquito. Un especial 50 años. Papeles de la dictadura. Es una recopilación de miles de documentos, ¿cierto?, del régimen militar, de la época más oscura de nuestra historia, en el que se va destacando distintas historias, distintas investigaciones, distintos relatos, distintos testimonios. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, memorias inéditas de uno de los generales que dirigió el ataque a la moneda y que revelan duras críticas al régimen de Pinochet. Aquí se utilizó un motor de búsqueda para cruzar información tremendamente potente y muy interesante. Si usted quiere revisitar lo que son los 50 años, la importancia, de pronto no lo va a encontrar en un acto gubernamental. Búsquelo en el periodismo, en Ciber Chile. Estamos en contacto con su director, Pedro Ramírez. Pedro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, hola. Ahí sí, Pedro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale. Pedro, estábamos revisando el sitio, lo estuve mirando el día de hoy. Está interesantísimo. Hay muchísima información. Está todo el equipo de Ciber trabajando. Por ejemplo, Macarena Segovia trabajó en esto que yo decía. Memorias inéditas de uno de los generales que dirigió el ataque a la moneda. Revelan duras críticas al régimen de Pinochet. Yo te voy a pedir que tú me vayas contando algunas de las cosas con las que nos podemos encontrar. Como por ejemplo esta, Pedro. Bueno, mira, la verdad es que nosotros desde hace varios meses estamos trabajando en esto. Lo que tú acabas de mostrar es un repositorio de archivos de documentos oficiales, documentos de la Cancillería, documentos del Ministerio de Justicia, documentos del Ministerio del Interior, del Archivo de la Administración, del Archivo Nacional, de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero también hay muchos documentos que provienen de colecciones personales y familiares, ¿no? Gente de aquella época que guardó cartas, escribió memorias, y que nosotros estamos rescatando y convirtiéndola en cerca de 20 piezas periodísticas que vamos a publicar del día hasta el 9 de septiembre, más o menos. Ya está arriba el repositorio que tiene un gran valor en el juicio porque sigue los pasos de otros esfuerzos por poner en línea documentos originales y oficiales para que la gente pueda formarse una opinión propia, ¿no? Hoy día, cuando hay personas que insisten en que no hay que reinterpretar o que hay que mantener un tipo de interpretación sobre los hechos. Sí. Yo creo que lo mejor es que el periodismo ponga a disposición de los ciudadanos los documentos para que los revisen y se formen su propia opinión. Digamos, exacto. ¿No? Perdón, como tú contabas, nuestro primer reportaje son las memorias que escribió entre los años 80 y el año 2010 uno de los generales que dirigió el ataque a la moneda, el general Sergio Núñez. Él dejó como legado a su familia sus memorias, ¿no? Y varias cartas que intercambió también con el general Ariano Starr, con otros militares.
donde él siempre reivindicó a su juicio la legitimidad del golpe de Estado, ¿no? Siempre la reivindicó, él nunca lo puso en duda. Siempre lo creyó necesario. Pero creo que el valor que tiene esta memoria es que él, por otra parte, hace una crítica, yo diría, furibunda a la violación de derechos humanos, y particularmente a la responsabilidad del general Pinochet, en no haber asumido él como superior total y haber dejado que muchos subalternos, ¿no es cierto?, pagaran, sí, sobre todo personas suboficiales, ¿no es cierto?, que terminaron encarcelados por órdenes que fueron dadas por altos oficiales, sí, lo que va contra lo que se denomina el ethos militar. Exactamente. Fíjate, Pedro, que hay material que es valiosísimo. Está este que tú nos estás describiendo del general Nuño, pero también están los cuadernos inéditos del Guatón Romo, memorias de un torturador de su puño y letra. El ex agente de la DINA escribió 48 cuadernos antes de morir, encarcelado por sus crímenes. Esto lo preparó y lo escribió el periodista Juan Pablo Figueroa. ¿Qué me puedes contar, Pedro, de esto en particular? Bueno, yo creo que estos son testimonios de los fantasmas, de la locura que asistía, digamos, finalmente a un ex agente de la DINA, como lo fue Osvaldo Romo. Él fue condenado por crímenes gravísimos, ¿no? Tortura, secuestro, ensañamientos con personas. Y estando en Punta Peuco, él escribió alrededor de 48 cuadernos. Y estos cuadernos fueron requisados por el ministro Solís en su minuto, ¿verdad?, tras la muerte de Romo. Estuvieron formando parte de varios procesos y finalmente fueron entregados su custodia a la Corporación Parque por la Paz Villa Arenal, que es la que los tiene físicamente. Ya. Nosotros tuvimos acceso a una copia digitalizada de estos cuadernos y eso le permitió a Juan Pablo Figueroa, como tú decías, revisarlo y contar, digamos, los aspectos más de mayor interés público que existen ahí. Por supuesto que él maquilla muchas situaciones, él de alguna manera se pone al margen de estos crímenes, casi como si fuese un espectador en que la justicia determinó su culpabilidad en crímenes atroces, ¿cierto? Sí. Pero él los cuenta de una manera con mucho detalle. Por lo tanto, nosotros no incorporamos estos cuadernos al repositorio, ¿no?, a los papeles de la dictadura, porque producen revictimización, ¿no? Son documentos muy duros para las familias las familias sobrevivientes, sí, por el tipo de torturas que se relatan ahí, por acusaciones que se hacen ahí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decidimos seguir las instrucciones de la Corporación Villa Grimaldi, que tiene estos cuadernos a disposición de todas las personas que quieran verlos, pero tienen que cumplir con un cierto protocolo para su consulta física. Pero ¿por qué tienen un valor? A pesar de que están plagados de inexactitudes y falsedades que lo ponen a él a salvo. Tienen el valor de que es un agente de la DINA que cuenta el horror, cómo funcionaba este sistema, ¿no es cierto?, cómo se hacían estos secuestros. Y fíjate que yo creo que es muy impactante para una persona que, no sé, tiene menos de 35 años, que no entiende o no recuerda, aunque nunca supo, que en este país con financiamiento del Estado se le pagó a torturadores, se financiaron cárceles secretas, se le pagó a personas, ¿no es cierto?, para trasladar a secuestrados. Con el dinero de todos nosotros, ¿no es cierto?, nuestros impuestos, con el dinero fiscal, se armó una máquina de terror y de horror que funcionaba al margen de la legalidad y que contó con el respaldo del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que debe ser difícil asimilarlo para personas más jóvenes, sí, entender que algo así pudiese estar existiendo hoy día, por ejemplo, ¿no? Sí. Y creo que el valor que tiene este artículo, Juan Pablo, sobre el Guatón Romo es precisamente ese, o sea, la complejidad de este sistema de terror que se hizo durante el gobierno de Pinochet. Sí, estoy de acuerdo contigo, Pedro. Creo que el valor gigantesco que le dan a la sociedad completa, pero en particular a las generaciones más jóvenes que no logran de pronto imaginar lo que ocurrió en Chile, aquí hay un valor muy grande. Hay documentos importantes. Yo esta mañana revisé, por ejemplo, el verdadero rol de Estados Unidos en el golpe de 1973. Es un adelanto del libro de Peter Kornbluh, justamente sobre documentos clasificados, que el rol de Estados Unidos es clave también para comprender el contexto previo, más allá de lo que pasaba aquí en Chile con la OP. Pedro, esto que ustedes están haciendo entre Ciber Chile y el CIP de la UDP, del Centro de Investigación Periodística de la UDP, ¿en qué contexto se da? ¿Se preparó justamente para los 50 años? ¿El motor de búsqueda trabaja interconectando información de distintos estamentos, como tú lo describías en un comienzo? Cuéntame un poco de aquello.
Bueno, nosotros con el Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos de la UEP, el CIP, que dirige Alberto Arellano, tenemos una larga historia de alianza, de trabajo conjunto. Hemos hecho muchos reportajes, muchas investigaciones con ellos, y también los libros, lo mejor de CIPER, se han publicado en conjunto con ellos. Y este año nosotros, viendo que los 50 años iban a ser una efeméride de un hito que marca la historia de este país, ¿no?, que ha marcado la vida de todos nosotros, decidimos que teníamos que hacer algo que fuera relevante, más allá de lo estrictamente periodístico. Es muy difícil, Eduardo, plantearse, ¿no es cierto?, hacer algo nuevo sobre un episodio que ocurrió hace 50 años, ¿no? Porque nosotros somos periodistas, no somos comentaristas, no somos analistas, trabajamos con noticias. Entonces tenemos que buscar aspectos que sean novedosos, noticiosos. No solo hacer interpretación o reinterpretación de los hechos, sino que ofrecerle noticias, información, hallazgos, descubrimientos al lector, ¿no? Y entonces en ese contexto empezamos a revisar documentos, ¿no?, buscando elementos nuevos. Como te cuento, vienen más artículos con reportajes que efectivamente tienen novedad sobre negocios ilícitos de los principales jerarcas de la dictadura, sobre enriquecimiento de la familia Pinochet. O sea, vienen más, ¿no? Porque sí encontramos. Sí. Pero lo que quería contarte es que nosotros nos pusimos a revisar documentos y de repente dijimos, oye, pero nosotros luchamos permanentemente por la transparencia. CIPER es una de las entidades, ¿no es cierto?, dedicada al periodismo que más trabaja con la transparencia y que utiliza la ley de transparencia. Estos documentos que hoy día, ¿no es cierto?, si alguien está en Punta Arenas y quiere hacer una investigación sobre esto, tiene que trasladarse hasta el archivo físico que está acá en Santiago. Hay que ponerlo en línea, ¿no?, para que todos los ciudadanos tengan acceso. Claro. Y bajo ese predicamento dijimos, vamos a armar esta conexión. Entonces, ¿qué hicimos con el CIP? El CIP, por su parte, se consiguió una serie de antecedentes inéditos de todas las investigaciones policiales que esclarecieron los casos emblemáticos de derechos humanos, como el caso Soria, el caso de Río, el caso de Letelier, ¿no es cierto? Un investigador académico como Pablo Sequer nos facilitó toda su colección de documentos que él ha descargado de distintos archivos físicamente, ¿no? Mira. Él lo ha recorrido durante años, ¿no es cierto? Periodistas como Mauricio Weibel, como la Mónica González, como John Vílguez, nos facilitaron los documentos que ellos también han recolectado durante años, ¿verdad? Y por otra parte, la familia del general Nuño, la familia del general Arellano, sobrevivientes como Pedro Mata, instituciones como Londres 38, ¿no es cierto?, ¿no?, y la Fundación Patricio Elwin, Sí. nos facilitaron un montón de documentos, ¿no?, con la historia, que reflejan la historia de este país durante el golpe militar, durante la Unidad Popular, para el golpe militar y también durante la dictadura, ¿no? O sea, aquí usted se va a encontrar con antecedentes que son previos al golpe de Estado, Claro. del golpe de Estado y posteriores al golpe de Estado. Exactamente. Bueno, desde aquí, nada, un aplauso cerrado a todo ese equipo periodístico que lidera CIPER Chile, a Mónica, a Mauricio, ¿cierto?, en particular, a quienes conozco, y también a relevar algo. Este medio, CIPER Chile, no tiene auspiciadores, por opción propia. Ellos han decidido hacer un periodismo independiente. Lo podría decir Pedro con mayor propiedad, ¿cierto? Se lo digo yo desde la televisión. Pedro Ramírez, a ti y a todo tu equipo, un abrazo enorme, gigantesco. A la gente de su casa, colabore con CIPER Chile para que pueda existir el periodismo libre e independiente. Sin periodismo libre e independiente es muy, muy, muy difícil también tener una democracia sana. Un abrazo, Pedro, que estés muy bien. Un gusto saludarte. Abrazo para ti y para ustedes, que estén muy bien. Chao. Vamos a un corte. Regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos. No se vayan.